La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha. Este es TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo la Cátedra de Valle. ¿Cuál es el objetivo de la Cátedra de Valle? Sencillamente, selecto teleauditorio, darle a conocer a propios y extraños quién fue este hombre preclaro, quién fue el patricio cholutecano, hondureño y centroamericano, pero con perfil continental. Antes de dar inicio, tenemos a la derecha de sus pantallas de televisión a nuestra invitada especial, la licenciada Adilia Zavala, vallista hasta la médula, con la tercera parte de la anexión. Así que sea bienvenida, licenciada. Gracias. Y a la izquierda de sus pantallas a nuestro codirector, el licenciado y abogado don Ismael Cepeda Ordóñez. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muy buenos días, licenciado. Buenas. Pues les decía que la Cátedra de Valle trata de dar a conocer quién fue José Cecilio del Valle o José Díaz del Valle. Tenemos una pequeña actividad. Mandamos a hacer unos separadores para aquellas personas que les son amantes de la lectura, y le hice un encargo a mi esposa, que dicho sea de paso, mencionándola a ella, le deseo muchas felicidades porque ayer estuvo de cumpleaños, se celebró su cumpleaños con sus compañeras normalistas en nuestra casa de habitación. Felicidades, doña Hermida Rosario Valle, de Choluteca y también de Barrios. Felicidades. Pues esta persona a quien le iban a obsequiar algo, le preguntó que si conocía algo de Valle, y asómbrense, dijo cosas que no las puedo mencionar aquí en este programa. Entonces yo les voy a leer algo que la gente dice: no podemos ver ojos bonitos en cara ajena. Esto lo escribió el héroe de Dos Ríos, José Martí. Dice lo siguiente, o reza lo siguiente: dicen que triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos, porque quien enemigos no tenga es señal que no tiene ni talento que haga sombra, ni bienes que se le codicien, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que se murmure, ni ninguna cosa buena que se le envidie. Selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, Valle era un hombre que nunca buscó un problema, que nunca buscó un empleo, y el único que buscó se lo negaron. Pero ya vamos también a felicitar a toda la hondureñidad en este Día de la Amistad, hoy 23 de febrero del año 2016. Esto no es porque a mí se me ocurra, esto se trata del decreto legislativo número 59 del año 1945, por iniciativa de 3 connotados rotarios que ya gozan de la paz del Señor. Uno fue el doctor Ramón Vida Morales, expresidente de la República de Honduras. Otro fue el abogado Arturo H. Medrano, primer gerente del Banco Central de Honduras. Y el tercero fue el abogado también don Jorge Fidel Durón, uno de los cancilleres de la República, uno de los ministros de Educación. Así que, como dicen por ahí,
Si no lo sabían, hoy ya lo saben. Pero paso a la realidad. Así que sin mucho preámbulo, vamos a continuar el programa de la anexión, pero para ponerlos en tiempo y espacio, o como dice la chavizada, para ponerlos en onda, va a ser el abogado y licenciado en Historia, don Ismael Cepeda Ordoña, que va a preparar ese escenario imaginario para que ustedes, selecto teleauditorio que nos mira y nos escucha, se forme una idea cómo se van desarrollando las cosas. Estamos en la anexión. Abogado y licenciado. Bien, muy buenos días, bienvenida licenciada Adilia. Realmente es interesante que uno de los temas de la anexión es uno también aquellos en cuyo papel nuestro siempre bien o pocas veces, digamos, considerado en la bibliografía hondureña como don José Cecilio del Valle, que no ha sido realmente estimado en nuestro medio, y que su papel en la anexión a México ha sido realmente muy desconocido. Con la presencia esta mañana, tarde o noche de la licenciada Adilia, vamos a seguir abordando este tema que, como él lo manifestó en su mensaje a la Nación de Guatemala un 25 de mayo de 1825, fue la causante de todas sus tristezas, el tema de la anexión. El tema de la anexión fue realmente, como ya lo hemos explicado en los programas anteriores, que el 5 de enero de 1822, la Junta Consultiva, junto con el Ayuntamiento y respaldado por varios ayuntamientos a lo largo de lo que más tarde se llamó Centroamérica, tomaron la decisión, las autoridades, de anexarse a México. Se dieron resultados electorales y entre los diputados al Congreso de México salió electo por la provincia de Tegucigalpa y de Chiquimula don José Cecilio del Valle. Y un 7 de mayo de ese mismo año de 1822 sale su camino por esas 400 leguas que hay desde Ciudad de Guatemala a la ciudad, la cuna de la Náhuatl, ahí donde está la sede de la capital de México en ese entonces. Así que entonces esas 400 leguas Valle las recorrió con el objeto de ir a presentar siempre su posición sobre el tema de la anexión. Así que en esta oportunidad vamos a tener, dada ya los tiempos y todo lo relacionado a la anexión, para la licenciada Adilia, para que nos vaya planteando exactamente los elementos sobre los cuales la posición de Valle en relación a la anexión a México ha sido también objeto de estudio, porque solamente el hondureño don Rafael Eleuero Valle hizo una compilación por cuenta del Ministerio de Relaciones de México de 7 volúmenes entre 1936 hasta el 45, que prácticamente recopila todos los principales documentos de esa anexión y que fueron publicados por cuenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Así que, ya brindado el escenario, podemos entonces empezar, licenciada Adilia, el papel de Valle en la anexión a México. Antes de que dé inicio nuestra invitada, vamos a completar, a ponerle la tapa al pomo. Recordémonos que ya está depuesto Iturbide. Incluso va a aparecer por ahí una diapositiva en sus pantallas donde está la abdicación. Posteriormente, esa es la abdicación de Iturbide, y como vamos a tratar el papel de Valle después de la anexión de Centroamérica a México, y continúa otra siguiente diapositiva. Una vez que él abdica, obviamente él se va para Europa, pero posteriormente regresa
y infortunadamente él es fusilado o ajusticiado en Ciudad en México, y vamos a ver la diapositiva del fusilamiento de Iturbide. Ahí aparece el fusilamiento, y entonces ya está completo el escenario para que nuestra invitada dé inicio a desarrollar su temática, el guión principal, el papel de Valle después de la anexión de Centroamérica a México. Licenciada Zavala, esas cámaras y ese micrófono son todos suyos. Adelante, licenciada. Bien, al caer el imperio de Iturbide, al morir Iturbide, don José Cecilio del Valle regresó al Congreso y quedó en la vicepresidencia, cargo al que había sido electo por el Congreso Nacional, por los de México. Entonces, y ahí regresó para exigir con fuerza que Centroamérica se desvinculara de México, sí, porque el tema de la anexión había sido de carácter fraudulento, porque no se había oído la voz de todas las provincias de Centroamérica y de todos los cabildos de Centroamérica, y resulta que al no oírse la voz no había base legal para que Centroamérica se anexara a México. Fue una anexión espuria, dicho en buen romance. Sí. Más de 67 ayuntamientos no se les consideró su voto o su posición en relación al tema de la anexión. Y 2 de ellos estaban en desacuerdo, San Salvador y los Llanos de Santa Rosa de Copán. Sí. Y San Salvador jamás estuvo de acuerdo con la anexión a México. Incluso ellos se fueron a una cruenta guerra civil. Así es. Y en esa cruenta guerra civil llamaron a Valle para que él fuera a hacerse cargo de la del jefe político superior de jefe político. Sí. Pero resulta que Valle era un hombre muy comedido, analizó la situación y miró que eso, ya venían las fuerzas de Iturbide, ya venía Filísola por todos lados, sí, y habían ciertos ayuntamientos que en el mismo San Salvador, sí, no estaban de acuerdo. Entonces ahí es donde cuando dice se exige que se alojen las fuerzas del general Vicente Filísola del área centroamericana. Por ahí tenemos en la consola la diapositiva de este general, porque era militar de alta graduación. Pero continúe, licenciado. Sí. Se pidió la salida de las tropas de Vicente Filísola. Y cuando Valle venía para acá a Centroamérica de nuevo, cuando regresó, dijo una expresión muy sabia: una nación es un libro muy grande de instrucción, vasta y profunda, porque había vivido una experiencia única, una anexión, un imperio mexicano, donde se le había tratado muy bien, dándole algunos cargos como vicepresidente del Congreso y como secretario de Relaciones Exteriores. Sin embargo, él fue la piedra angular que movilizó todo para lograr la independencia absoluta de Centroamérica. En la sesión del 1 de julio de 1823 quedó disuelta la federación. El decreto del Acta de Independencia Absoluta decía así: los representantes de las provincias
de que se componía el Reino de Guatemala eran libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, así del antiguo como del Nuevo Mundo, y que no eran ni debían ser patrimonio de ninguna persona ni familia alguna. Eso de familia lleva o llevó definitivamente una dedicatoria al familión, y nos referimos a Iturbide. Perdón, la familia de Cinena. La familia de Cinena, ¿verdad? Todo el familión que tenía desde Ciudad de Guatemala hasta Costa Rica, teniendo, si mal no recuerdo, 5,000 acémilas para transportar todo el producto, toda la producción que se exportaba por el puerto de Veracruz. Ahí nos va a ayudar nuestro operador señalando la figura de dónde queda disuelta los estados de la federación completamente. Tal vez nos ayuda, y posteriormente cuando lo importante de Valle en esos 18 meses, después de haber estado prisionero, pero para él no fue una prisión común y corriente, porque estuvo a su servicio toda la biblioteca de ese convento. Del convento. Por favor, el operador, si nos puede ayudar ahí con esas dos imágenes. Continúe, licenciada. Sí. Valle calificó los 18 meses en que estuvo anexada Centroamérica a México de oprobiosos, y al respecto manifestó: yo quisiera que se borrase de la memoria en los hombres ese periodo ignominioso de su existencia. Quisiera que se aniquilaran esos meses, reduciéndose a verdadera nada, sin recuerdo alguno de haber sido jamás. Quisiera que saltara el tiempo desde el 5 de enero de 1822 hasta el 1 de julio de 1823, uniéndose estas dos fechas como si no hubiese habido espacio divisorio entre ellos. O sea que él, a pesar de haber sido una figura relevante dentro de la política mexicana, él consideró de oprobiosos esos 18 meses que Centroamérica es. Oprobioso e ignominioso, pero hay algo de esas casualidades. Imagínense que el 22 de noviembre, fecha en que él nace, nada más que de 1777, allá en Choluteca, es el 22 de noviembre de 1824, cuando antes de las elecciones de 1825, siendo miembro del Poder Ejecutivo, apoyó varios proyectos, pero que usted los va a identificar. La siguiente diapositiva, ahí tenemos la diapositiva de todo lo que era lo que fue la federación, incluyendo ya una vez en la parte café, donde ellos se anexan, la parte café, no las islas, no las pequeñas Cuba y todo lo demás, sino que acá hacia el centro es la parte de los estados de Chiapas, y creo que está que se perdieron. Tuxtla Gutiérrez, que no entraron por ahí, ¿verdad? Pero lo otro era la anexión. Ahora tal vez nos pasa nuestro operador donde están las Provincias Unidas de Centroamérica se independizan de México. Eso es lo que continuará usted exponiéndole a nuestros selectos teleauditorios, no diciéndoles, no informándoles, o informándoles siempre que este es TV20, canal del Congreso Nacional. Adelante, licenciada. Bien. Valle regresó aquí a Centroamérica porque fue nombrado miembro del triunvirato, ¿verdad? Del primer triunvirato, sí, que se formó. Entonces, como ejecutivo del gobierno centroamericano, hizo un plan de gobierno que no tiene nada que envidiar, o que lo podemos traer para ponerlo en práctica nosotros, porque él hablaba del establecimiento de un Estado general de ingresos y egresos, porque sin ingresos no se puede funcionar una nación. Licenciada, para que
cuando él dice, implantemos en un estado general de ingresos y ingresos, se refiere a lo que hoy tenemos como la Secretaría de Finanzas. Casuísticamente, dentro de esta Secretaría existe una dirección general que se llama la Dirección General de Presupuesto, dependiente obviamente de la Secretaría de Estado de Finanzas. A eso se refería él. ¿Cómo tuvo esa visión Valle? Y todavía nosotros tenemos en práctica esto, tenemos una Secretaría de Finanzas, tenemos una Dirección General de Presupuesto. Continúe, licenciada. Sí, bien, sugirió métodos útiles para mejorar las rentas y para mejorar las ventas, porque ahí contribuía con el Estado el que quería. Definitivamente. Esos electos del auditorio en buen romance se llama lo que hoy conocemos como la Dirección Ejecutiva de Ingresos, anteriormente Dirección General de Tributación, y tiempos atrás, allá por la década de los 60, la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, creada cuando vinieron aquellos 6 técnicos del Banco Mundial a organizar Honduras, que fundaron el Banco Central de Honduras, que fundaron la Dirección de Impuestos sobre la Renta, el Banco Nacional de Fomento y cuántas otras instituciones que fueron, creo que 6 dentro de las que organizaron. Incluso un extranjero, un rumano, el doctor Jorge Sansigens, que fue prácticamente el poder tras el tono en el decanato de la Facultad de Economía, cuando estuvo decano el licenciado Rubén Mondragón Carrasco, ex ministro de Economía de Honduras y padre de la ex presidenta del Banco Central de Honduras, la licenciada María Elena Mondragón. ¿Qué visión la de Valle, licenciada? ¿Qué visión, verdad? ¿Qué le parece? No, indudablemente que en ese momento rezaba un principio, un axioma: sin Hacienda no hay Estado. No hay Estado. No hay gobierno que logre sostenerse. Sí. Entonces, partiendo de ese principio de economía política, Valle enarbola una tesis clara de la necesidad de tener un presupuesto equilibrado, y así estimula lo que ya nos señalaba, el comercio, las rentas y todo aquello que le diera dinámica al gobierno en ese entonces, ya bajo el auspicio de las Provincias Unidas del Centro de América. Sí. También estructuró un plan para mejorar las rentas y crear el fondo necesario que necesitaba la Casa de la Moneda en el rescate de la plata. Acordémonos, electos del auditorio, que nuestro país, si nos imaginamos nuestro escudo, que tenemos al lado derecho y al lado izquierdo 2 bocaminas, eso representa cómo todavía en la actualidad siguen las explotaciones de mina abierta, de cielos abiertos, mejor dicho, explotando nuestros minerales no renovables, dicho de paso, nuestros recursos naturales no renovables. Todo eso lo pensó Valle. Licenciada, continúe, por favor. Sí, planeó la necesidad de sostener la renta de tabaco. Sí. El tabaco era un producto netamente indígena y que era comprado porque era halagüeño para poderlo tener para los europeos. Prácticamente era uno de los productos de exportación, y si nosotros miramos una balanza comercial positiva es cuando exportamos más, o sea, cuando vendemos más al exterior, y cuando importamos menos, o sea, cuando compramos menos, como lo soñó Valle. Y el tabaco, acordémonos, ¿por qué famoso Santa Rosa de Copán, los llanos de Santa Rosa de Copán? Santa Rosa de los Llanos. Viene justo mía, y con esa idea ya preconcebida, se instala diciendo vamos a guardar esas rentas porque se ven amenazadas por fuerzas extranjeras, siendo los extranjeros ahí. Disculpe la interrupción, pero esto está interesantísimo. Sí, entonces también dice la no disminución de ingresos en la renta de correos
Entonces, antes se hacía el correo de posta, el correo de lomo de bestia y por barco, ¿verdad? Entonces, se pagaba una renta. Sí. Y entonces la no disminución, porque eran parte de los ingresos seguros que tenía el Estado. Desafortunadamente, señor teleauditorio, hoy por hoy la Dirección General de Correos está prácticamente en una situación precaria. ¿Por qué razón? Porque por la tecnología. Ya casi el correo de superficie son pocas personas que lo utilizamos, algunas veces por necesidad, pero tenemos, por ejemplo, el correo electrónico, los WhatsApp, los mensajitos, situaciones como ejemplo DHL, tenemos Expreco a nivel interno. Los couriers. Los couriers, ¿verdad? Pero es decir, Valle se preocupaba porque decía, ¿de dónde va a sostenerse? ¿De dónde va a sostenerse el Estado? Licenciado. Sí. También autorizó la acuñación de cierta cantidad de cobre. Sí. Entonces, la Casa de la Moneda funcionaba en Comayagua, aquí en La Casa Real. La Casa Real. La Casa Real. Y porque sin efectivo. Sí. Claro, no, el amoderamiento de plata, de cobre, todo esto era importante. Otro producto estancado o productos que controlaba monopólicamente el Estado, el aguardiente y los impuestos de importación marítima. De todos los impuestos de importación de mercadería eran controlados a través del Estado, como lo es hoy, para equilibrar la parte presupuestaria. Sí, se preocupó por la transparencia del gobierno. En tal sentido señaló que los ministros generales y los jefes de renta debían de rendir informes mensuales sobre el movimiento de las entradas y salidas de tesorería. Igual los comandantes que tenían que ver en el arribo de barcos al país. Definitivamente. Estamos totalmente de acuerdo y vamos a mencionar que todo eso al principio, después de los años 50, cuando se viene a organizar el Estado de Honduras, que viene el Banco Mundial y nos apoya, comenzamos con la Dirección General de Tributación Directa, del impuesto sobre la renta. Claro. Porque recordémonos, electos teleauditores que nos ven, nos escucha, que hay impuestos directos e impuestos indirectos. Pero hay impuestos que ni la persona con menor ingreso que tenga en su bolsillo se escapa, que es el impuesto sobre renta, o sea, el impuesto sobre el valor agregado. Selecto teleauditorio, lastimosamente, como decía Benjamin Franklin, yo lo repito, el tiempo es oro, nos vamos a ir a la primera pausa y continuaremos con este bello conversatorio, que esta es la tercera y última parte de la anexión de Centroamérica a México, que dicho sea de pase, Valle nunca estuvo a favor. No nos cambie, ya regresamos. La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Continuamos, electo teleauditorio, este es TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo la Cátedra de Valle, apoyada irrestrictamente por el señor presidente, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Antes de continuar, vamos a mandar unos saludos que son justos y necesarios. A la licenciada doña Fidelia Molina, directora de arte del gobierno de Honduras,
también a la licenciada Claudia Aguilar Paredes, la presidenta del Instituto de Cultura Hispánica, porque incluso hemos estado en varias oportunidades y hay una fecha inolvidable para mí. Además, es vallista y también no podemos dejar por fuera a la presidenta de las mesas redondas panamericanas, a la licenciada Blanca Cabañas, y también a un amigo que está de paso por acá, que es el abogado Escoto, rotario, vallista, y bueno, es un personaje allá en Choluteca. Y también no vamos a dejar por fuera a Ricardo Oliva Herrera, hermano del señor presidente. Continúe, por favor, licenciado. Sí. Entonces, el plan de gobierno que él habló, que la base nuclear para un plan de gobierno era la agricultura. Sí. Entonces, tenía que desarrollar la agricultura y fortaleció algunos cultivos, como los cultivos del tabaco, como el cultivo bueno, en toda el área, el olivo. El olivo, sí. El olivo. Y también mandó a buscar que se consiguieran los implementos necesarios para mejorar la agricultura. Y también la industria fabril. Entonces, quiere decir que el plan era completo, porque buscó en Sudamérica asesoría. Y en Norteamérica y en Sudamérica asesoría. Él no se salió del ámbito. Y yo le agrego algo más, también de Europa, porque más adelante vamos a ver una diapositiva de una persona que le dio el lugar exacto, de don Jeremy Bentham, un personaje de la Europa, y también tenemos economistas como John Stuart Mills, uno de los clásicos, no de los neoclásicos, porque clásicos teníamos a don Adán Smith. Continúe, licenciado. Sí. Bueno, estructuró ese plan de gobierno, un plan de gobierno de primera, porque él había leído precisamente a Jeremías Bentham, y había leído también en base a los libros que había, las 7 partidas de Alfonso Sádiz. Y en base a eso, él estructuró ese plan de gobierno, y como era amigo personal de Jeremías Bentham, él lo asesoró de lo que él podía hacer en América Central. Y entre esas cuestiones, él se lanzó a la presidencia, como candidato a la presidencia federal de Centroamérica, y desgraciadamente se llevó a cabo la primera elección y el primer fraude. El primer fraude electoral. El primer fraude electoral, porque él ganó las elecciones, pero no le dieron, el Congreso no le dio las elecciones a él, no le dio el triunfo a él, precisamente porque no convenía, porque él era republicano y democrático, y estaba al otro lado el feudalismo. Entonces, los señores feudales habían colocado a Manuel José Arce, que, dicho de paso, había sido un buen luchador y había luchado en la independencia, y había luchado contra la federación, contra la anexión de Centroamérica a México, pero los intereses creados así es. valieron más que sus convicciones de tipo personal. Definitivamente, pero aquí hay algo importante, y va a ser el abogado Cepeda que lo va a mencionar con toda categoría. ¿Qué fue lo que dijo, lo que escribió Francisco Morazán en sus memorias de David, tocante al fraude de Valle cuando le birlan la presidencia? ¿Te acuerdas? Claro. Díselo por favor a nuestro selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha a través de TV20, en la cátedra de Valle.
quiero apuntar antes de la expresión de Francisco Morazán relacionado con las memorias de David, que un punto importante de ese plan de gobierno es la posición que ocupa la educación. Es decir, Valle estructuró todo el gobierno alrededor de una economía que le permitiera generar recursos para sostener realmente la educación, y apuntaló que lo más importante de ello era darle instrucción al pueblo. Es decir, que estimuló el comercio, los productos, la agricultura, pero de esa renta lo más importante era darle y garantizarle educación al pueblo. Y eso creo que es importante señalarlo, por lo cual alrededor del plan de gobierno está señalado que la educación jugó un papel así preponderante en la visión que tuvo de país en ese momento. Cuando Morazán, después de conocer en una retrospectiva histórica ya en 1840, y analiza como una especie de memoria el manifiesto de David, señala que los resultados de 1825 fueron realmente el origen de todas las desdichas de Centroamérica. Se expresó Morazán que haberle burlado los intereses del pueblo centroamericano en favor de José Cecilio del Valle, de haber electo a Manuel José Arce con 31 votos contra 41 que había obtenido de los distintos ayuntamientos y provincias, Valle realmente no le valieron. Morazán concluye que el origen de todo lo que estaba ocurriendo a esas alturas, recordemos que ya para 1840 Morazán sale de retirada de Centroamérica, está establecido en Panamá, y meses más tarde va al Perú, prácticamente como una especie de autoexilio que lo llevó. Entonces, la expresión de Morazán, que señala que el origen de todas nuestras desgracias es no haberle reconocido el triunfo legítimo de don José Cecilio del Valle, es la causa sobre la cual las desgracias cayeron en Centroamérica. Y todos los tratadistas, entre ellos don Pedro Joaquín Chamorro, y los que han considerado todo el análisis de esa coyuntura de 1825, llegaron a la conclusión de que verdaderamente el primer fraude electoral se fraguó en ese momento al reconocer el gobierno de Manuel José Arce, el salvadoreño que ocupó por primera vez el puesto de presidente de las repúblicas o de las Provincias Unidas del Centro de América. Antes de que continúe, licenciada, nos vamos a auxiliar nuevamente de nuestros amigos los operadores. Esa es una de las primeras causas que dijo Valle, que quede limpio el territorio de tropas extranjeras, y ahí están despidiendo al general Filísola. Ese fue Vicente Filísola. Vicente Filísola. Más adelante vamos a ver la imagen de Jeremy Bentham, ese un papelazo que jugó él indirectamente, porque prácticamente siempre tenemos un ícono de quien emular, y le sirvió de mucho, lo asesoró siendo inglés, metiéndose en situaciones de Centroamérica, pero no directamente, sino que vía Valle. Y ahí tenemos, por ejemplo, las generales, los datos personales de Vicente Filísola, ahí los tienen, pero por último tiene él que dejar el suelo centroamericano y regresarse a México, de donde había sido mandado. Disculpe la interrupción nuevamente, sí, pero continúe, por favor, licenciada. Bien, estos dos, el gobierno de Manuel José Arce desembocó en guerra civil. En guerra civil. En guerra civil de 1824 a 1826. Valle tomó con mucha naturalidad el que no se le dio la presidencia de la República. Y como la tomó así, el gobierno lo buscó a que como jurista renombrado, a que hiciera un código civil. Sí. Un código civil
que lo fundamentó en estudios de Europa y tomando como base las 7 partidas de Alfonso Savio y las observaciones de los y las teorías de los napoleónicos y también la de Jeremías Bell. Entonces, él hizo algo de primera, pero no se sabe qué se hizo. Bueno, sí, parece que esa obra del Código Civil no se pudo rescatar. Sin embargo, el Código Legislativo sí tiene vigencia, sí se rescató y lo encontramos nosotros bien claro, bien definido en la obra magistral encargada al doctor Mario García Laguardia, que en el programa anterior hablábamos de cómo se preocupa Guatemala de publicar esos en la imprenta del Estado, en la tipografía nacional. Yo me atrevo a decir, posiblemente esté equivocado, pero las únicas personas que tienen la obra escogida de Valle en físico es el licenciado y abogado Ismael Cepeda Ordóñez, el abogado Escoto de Choluteca, que está juez de sentencia de Choluteca, y la obra que poseo en la actualidad, porque las 3 han sido pedidas expresamente a Guatemala, a un buen amigo mío que hizo de Guatemala su segunda patria, y desde este programa le mandamos un saludo, que nada tiene que ver con la parentela del presidente del Congreso. Se llama Jorge Oliva Urbina, nació en La Curva, allá en Puerto Cortés, pero estudió su carrera y sentó sus reales tamarindos en la ciudad de la eterna primavera. Adelante, licenciada. Sí. Bien, entonces nosotros podemos observar que del proceso de anexión al proceso de independencia absoluta y al primer gobierno, lo único que cambió fue que ya no se llamaron Provincias Unidas de Centroamérica, sino que República Federal de Centroamérica. Sí. Hasta el 26 no hubo absolutamente nada no hubo ningún cambio. No hubo ningún cambio, porque los intereses eran los mismos, eran intereses creados de un feudalismo. Definitivamente. Bien, entonces Valle, por ejemplo, decía, en relación a Centroamérica, el concepto de Valle sobre la patria centroamericana se resume en el siguiente pensamiento: si queremos que Centroamérica, nuestra digna patria, sea una nación independiente, libre y feliz, es necesario que hagamos todos los sacrificios que exige la independencia. Todas las provincias que forman la República Hermosa de Centroamérica han sido por naturaleza distinguidas en las fecundidades de sus tierras y en las escalas de su temperatura y variedad de reproducciones. Eso era el concepto de él, de lo que era de Centroamérica. Él hablaba de la naturaleza en sí, del prodigio de estar en el centro de América y del prodigio de tener un clima tropical donde se daba toda clase de frutas de toda naturaleza y toda clase de cultivos. Ahí es donde él comulgaba también como economista con la corriente de los fisiócratas, que decían ellos, basada en su teoría, que la riqueza únicamente la tierra producía riqueza. Sin embargo, se ve desvirtuada con la clase emergente de la burguesía, porque decían los burgueses, la moneda, entre más rueda, más moneda es. Pero hay algo bien importante que allá por los años 50, 54, es decir, el tiempo que deja la presidencia de la República don Juan Manuel Gálvez y la asume interinamente, inicialmente, don Julio Lozano, y nos habla primeramente de un plan quinquenal. Entonces, ¿de dónde sacó esa idea?
obviamente que de los escritos de Valle. Más tarde miramos el tiempo de Osvaldo López Arellano, y siendo ministro, creo que el ingeniero Bermúdez, de un plan de gobierno. Y el último, la novedad es que tenemos un plan de gobierno, un plan de nación hasta el 2030. ¿Qué nos dice eso, Selecto Teleauditorio? 2038. Que de 2038. 38. Entonces, que el pensamiento de Valle sigue vigente. Y como lo dije yo la vez pasada, lo reitero desde este medio de comunicación, la cátedra de Valle ya no es letra muerta. Selecto Teleauditorio que nos ve y nos escuche. Y quiero agradecerle, darle un agradecimiento muy especial a la señora embajadora de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Dolores Jiménez Hernández, por haber hecho todo lo posible, porque vamos a tener, y esto es como primicia, vamos a tener, si el Señor nos lo permite, el próximo 8 de marzo al doctor Livio Ramírez, abogado, historiador, y dicho de paso estudió en México. Nos va a hablar de el papel de Valle como canciller en la ciudad de los Palacios. Y para el próximo 1 de marzo, también, si el Señor nos tiene con vida y con salud, vamos a recordar ese vacío que nos dejó el sabio José Cecilio del Valle cuando caminaba a Ciudad de Guatemala a hacerse cargo de la presidencia de la República, y muere un 2 de marzo de 1834 camino a Guatemala, desafortunadamente. Pero ya nos hace falta unos pocos minutos, licenciada. ¿Qué nos puede decir algo más sobre? Aquí tenemos ya el encargo que toma de asesoría Jeremy Bentham cuando están haciendo la primera constitución. Esa diapositiva es. Licenciada, sus últimas palabras. Bien, para mí esta cátedra de Valle es una cátedra de historia para todo el país. Eso en primer lugar. Y otra es el rescate de los valores cívicos culturales que se han perdido, porque precisamente la educación se ha vuelto bien superficial. Y al ser superficial no nos enseñan los valores cívicos a los que tenemos derecho. La verdad es que un país sin historia es un país que no tiene futuro, porque la historia es el reconocimiento del pasado, es vivir el presente y predecir el futuro. Definitivamente. Así que le agradecemos mucho a nuestra invitada, y de paso el abogado y licenciado en Historia, tenemos un compromiso. ¿Dónde? Bueno, el próximo sábado 27 vamos a estar en la ciudad de Juticalpa, en la Casa de la Cultura, brindando una conferencia sobre la vida y obra de José Cecilio del Valle. En el marco de la declaratoria del año académico 2016 que la universidad ha consagrado como en nombre de don José Cecilio del Valle, vamos a brindar una cátedra, una conferencia sobre la vida y obra de don José Cecilio del Valle el próximo sábado 27 en la ciudad de Juticalpa, en la Casa de la Cultura de esa noble y bella ciudad que ha acogido a toda la parte de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que con este compromiso yo quiero mandar un saludo a mis buenos hermanos allá en San Pedro Sula, que no vamos a poder estar en el consistorio este próximo sábado por compromisos académicos, y ellos sabrán comprender, y desde ya pues alguien va a poner mi óvulo, mi medalla, por mi excusa. Con esto cerramos un programa más de la Cátedra de Valle, con aquella famosa sentencia que tanto me agrada a mí, pero se me había quedado un cholutecano sin saludar.
Michel. A don Miguel Mercado. Miguel Hernández. Te mandamos un saludo acá desde la Cátedra de Valle, la licenciada Adilia Zavala, el abogado y licenciado de Historia, y este servidor y amigo desde que eras un niño, Horacio Barrios. Así que para todos los cholutecanos, y dice así: soñaba el abad de San Pedro, y yo también sé soñar. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, selecto teleauditorio que nos vio y nos escuchó a través de TV20, canal del Congreso Nacional. Hasta la próxima, no nos cambie. Bendiciones para todos, pueblo hondureño. La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país.